Bienvenidos a otro episodio de Eurocast. En el episodio de hoy vamos a cubrir el procés catalán y para ello hemos traído a un muy importante invitado. Hola, buenos días, buenas tardes aquí en Barcelona. Mi nombre es Jaume Alonso Cuevillas, soy abogado en ejercicio, economista, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona. Fui decano del Colegio de Abogados de Barcelona y presidente de la Abogacía Europea, pero seguramente por la cosa que soy más conocido en estos momentos es por ser abogado del presidente Carles Puigdemont. Perfecto. Bueno, la primera pregunta la va a hacer Mechi. Queríamos arrancar preguntándote primero por tu visión sobre el movimiento independentista catalán y que nos comentes un poco cuáles fueron los orígenes del nacionalismo catalán y cómo se diferencia de otros nacionalismos que hay en España. Bueno, Cataluña tiene una lengua propia, esto es un hecho diferencial evidente, además de tener una lengua propia mayoritariamente hablada por los catalanes, no una cosa residual. Aparte, Cataluña es una zona marítima y eso ya históricamente ha determinado diferencias de muchos factores. Cataluña ha sido desde tiempos inmemoriales un pueblo abierto al mar y al comercio. Es un pueblo con pequeñas propiedades y pequeñas y medianas empresas. A diferencia de Castilla, que ha sido, históricamente hablo, un pueblo de carácter latifundista y más bien que ha gestado su expansión en el terreno militar. Estas son cosas históricas. Lo que es cierto es que hoy Cataluña, precisamente por estas condiciones históricas y geográficas, tiene un carácter más emprendedor, mucho más abierto a Europa que el que pueda tener Madrid, y por tanto hay un sentimiento diferencial catalán que se está gestando desde hace mucho tiempo. Cataluña fue un país diferente de Castilla y diferente de lo que hoy sería el núcleo de España hasta 1714. 1714 Barcelona como capital de Cataluña y Cataluña fueron tomadas por las armas por el ejército castellano, y desde entonces este movimiento nacionalista no ha cesado. El nacionalismo catalán lleva mucho tiempo intentando incidir en la vida política española, intentando regenerar la vida política, democrática, económica española, y ha llegado un momento en que hemos visto que no es factible. Hemos lanzado, desgraciadamente, la toalla, y desde hace ya algún tiempo, y muy particularmente desde el referéndum de 1 de octubre de 2017, hemos decidido tomar nuestro propio camino e intentar de todas las formas independizarnos de España, como hicieron ustedes hace muchos años. Bueno, perfecto. O sea, aquí estamos en el tema de la independencia o de la proclamación. La pregunta es, ¿cuáles son los fundamentos jurídicos y políticos del movimiento independentista? Y de manera paralela, como otra pregunta que también está ligada, ¿cuáles son los reclamos de índole económica que llevaron a que se produjese todo el proceso? Yo creo que los factores de índole económica tienen un peso relativo, es decir, sí tienen un peso. Es decir, desde hace muchos años Cataluña sufre un déficit fiscal tremendo respecto a España. Se calcula que está entre 16.000 y 19.000 millones de euros anuales la cantidad de impuestos recaudados en Cataluña que no revierten en inversiones de Cataluña. Es decir, una cosa es la solidaridad, que esto está por descontado aceptado por todo el mundo, pero nosotros defendemos desde el punto de vista económico el llamado principio de ordinalidad, que es el que aplican los Lands alemanes. Es decir, si en el momento antes de contribuir somos los primeros, no puede ser que después de la contribución quedemos el 17. Se debe mantener la ordinalidad y sí que debe haber una contribución para ayudar a otras zonas más deprimidas. Pero decía que por encima del tema económico, que es un tema obviamente importante,
desde hace ya mucho tiempo los agravios son superiores. Es decir, existe un intento recentralizador en España. Cuando se aprobó la Constitución del 78 y se instauró el Estado de las Autonomías, parecía que se avanzaba hacia respetar esta pluralidad de pueblos que integran el Estado español, a reconocer la lengua, la cultura propia, la forma de hacer singular de los catalanes, y en los últimos años ha habido una regresión tremenda. Regresión no solo en el terreno económico y de infraestructura, sino también que cuando desde el Parlamento de Cataluña intentamos aprobar leyes que se adaptan más a nuestro tejido productivo de pequeña y mediana empresa, son sistemáticamente cercenadas y anuladas por el Tribunal Constitucional, que parece estar al servicio de los intereses de las grandes empresas que tienen sede en Madrid. Mechi, una cosa que sobre la misma respuesta. ¿Cuál es ¿Existe hoy un fundamento legal que usted diga nos agarramos de esto para poder proclamar la independencia? ¿O es un fundamento político más que legal hoy? No, es jurídico, es decir, tanto la Carta de Naciones Unidas como el Convenio Internacional para los Derechos Civiles y Políticos reconocen el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos. Cierto es que como que eso surge en un contexto colonial, hoy se interpreta desde las metrópolis que eso solo aplica a las colonias, pero en el ámbito jurídico tenemos una máxima que dice ubi lex non distingue, nec non distinguere debemos, donde la ley no distingue, nosotros tampoco debemos distinguir, y lo cierto es que los textos no efectúan esta distinción. Por tanto, desde el punto de vista del derecho internacional, parece obvio que tenemos este derecho a la libre autodeterminación, pero es asimismo cierto que en el ámbito del derecho internacional, si no tienes la fuerza de un Estado para ejercer tus derechos, no tienes nada, tienes uno. Por tanto, el conflicto jurídico o el argumento jurídico se traduce en argumento político. Es decir, en la medida en que la mayoría de un pueblo quiere autodeterminarse, esto al final es imparable. Es decir, por mucho que España, que no ha tenido una respuesta inteligente como tuvo el Reino Unido con Escocia o Canadá con el Quebec, España solo ha respondido con la prohibición, la recentralización y la represión. Es decir, pero eso, lejos de aminorar el sentimiento independentista, lo ha ampliado. Hace unos 10 o 15 años los estudios demoscópicos decían que solo alrededor de un 15% de los catalanes querían ser independientes totalmente de España, y en las últimas elecciones al Parlamento ese porcentaje ascendió ya al 52%. Y es un porcentaje que fuera de unas elecciones al final se vota a través de partidos y hay muchos factores, la pandemia también ha afectado, pero fuera de que en un momento la ola esté un poco más alta, un poco más baja, lo cierto es que la tendencia es una tendencia claramente sostenida y creciente desde los últimos 10 años o 12 ya, de forma muy clara. Perfecto. Y ya que nombró el referéndum de autodeterminación en 2017, le queríamos consultar qué significó a nivel político para los independentistas y para las autoridades españolas. Sí, es decir, está claro que desde el punto de vista del ordenamiento jurídico español no tiene fuerza legal. El Tribunal Constitucional español lo prohibió, lo declaró ilegal. Por tanto, no tiene fuerza legal vinculante, es evidente, ¿no? Si no, ya seríamos independientes, porque quiero recordar que fue un 95% el apoyo favorable a la independencia, pero tiene un valor político tremendo. Entre otras cosas, es el acto de desobediencia civil más importante, como mínimo, de Europa desde mitades del siglo XX hasta ahora. Es decir, aquí, pese a los esfuerzos inmensos de la policía española por encontrar las urnas y las papeletas, no se consiguió porque estuvo todo el pueblo comprometido y movilizado. Y el 1 de octubre se votó y 2.300.000 catalanes salieron a las urnas, pese a una salvaje represión de la policía española que se pudo ver por las televisiones de todo el mundo. A partir de ahí, el Estado español y los diversos gobiernos que se han ido sucediendo desde el momento, lejos de ver que efectivamente existe un conflicto político, que existe una voluntad mayoritaria de los catalanes de ser independientes y buscar cómo se encauza este tema, ha ido respondiendo cada vez con más represión.
Hay cerca de 3.000 encausados, tanto por los hechos iniciales del 1 de octubre como por las protestas que se han generado con posterioridad. Se ha activado el mecanismo de una cosa típica que hay en España, que se llama el Tribunal de Cuentas, que ha permitido embargarle el patrimonio de muchos de nuestros dirigentes políticos. Hemos tenido dirigentes políticos en la cárcel, tenemos dirigentes políticos en el exilio. Y pese a ello, el pueblo catalán no se ha amilanado, sino que al revés, se ha reforzado, cada día es más amplio el sentimiento independentista. Muy claro lo que nos cuenta. Una pregunta ya en vista al futuro, y es cómo se imagina los siguientes pasos o el futuro del independentismo catalán. El futuro del independentismo lo imagino desactivado, porque lo que imagino es la independencia a unos años vista. Es decir, en la medida que ahora somos el 52, pero que todos los indicios apuntan que esto va creciendo. Crece a veces más lentamente, a veces más rápidamente. Hay muchos factores, obviamente, que inciden en el tema, pero está claro que es una mayoría creciente y esto llega a un momento en que es imparable. Es imparable, por tanto, la voluntad política de una mayoría clara y sólida de catalanes, pero además desde el punto de vista internacional, yo creo que se han producido dos fenómenos destacables en estos últimos 4 años, el 1 de octubre del 21, hará 4 años del 1 de octubre del 17. Primero es que se ha puesto este conflicto en el tablero. Era impensable que hace 4 años, desde una universidad argentina, alguien se hubiera preocupado de qué pasa con los catalanes que no están a gusto en España. Y hoy en día todo el mundo sabe quién es el presidente Puigdemont. No hay expresidente ahora regional más conocido en toda la orbe, me parece una cosa clarísima. Pero segundo, yo creo que cada día la comunidad internacional, no solo a nivel político o a nivel universitario, como estamos ahora hablando, cada día está abriendo más los ojos. Existía desde fuera la visión de que España era un Estado de Derecho modélico, y que había hecho una transición modélica. Sobre el papel es evidente que España es un Estado de Derecho con separación de poderes, es innegable, soy catedrático de Derecho Procesal, no podría afirmar lo contrario, pero lo cierto es que esa transición no fue tan modélica. El rey que pilotó esa transición está huido de la justicia española, es salpicado por muchas causas de corrupción que probablemente afecten también al sucesor, al actual monarca. Algunos de los líderes independentistas que fueron condenados, como sabéis, hay muchas resoluciones internacionales, la última más reciente y contundente del Consejo de Europa, diciendo que que se les ponga inmediatamente en libertad, que estas prisiones son injustas, que las condenas son arbitrarias, etcétera, etcétera, del Grupo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas también. Y Europa, esto no sé si os ha llegado con tanta fuerza a vosotros, pero en Europa, por ejemplo, nuestros líderes políticos, el presidente Puigdemont y algunos de los consellers del gobierno del 1 de octubre, se presentaron a eurodiputados, salieron escogidos con una fuerza tremenda y España les prohibió tomar posesión. España dijo, si no venís a Madrid, donde os encarcelaremos, a jurar la Constitución, no podréis ser eurodiputados. Esa batalla se ganó en el Tribunal de Luxemburgo, en el Tribunal de la Unión Europea. Hoy ejercen como eurodiputados y pese a todos los esfuerzos españoles siguen ejerciendo. El vicepresidente, el que era vicepresidente del gobierno, Oriol Junqueras, estaba impresionado en Madrid, no le dejaron acceder al acta de eurodiputado. Entonces tenemos que 4 en la misma situación, uno ha seguido en la cárcel y no le han dejado ejercer, y los otros 3 ejercen plenamente como eurodiputados. Supongo que lo que sí es conocido es que la justicia española ha intentado reclamar al presidente Puigdemont a través de las euroórdenes, el sistema europeo de extradiciones, y primero la justicia belga, luego la justicia escocesa, la justicia alemana y recientemente la justicia italiana, también la suiza para otros de los exiliados, han dicho que no se entrega a Puigdemont ni a los otros consellers del 1 de octubre, porque entienden en Europa con claridad que es una persecución política. Y ya que lo nombró, queríamos consultarle, los sucesos de estos últimos días relacionados a Puigdemont, ¿cómo afectan la relación entre Cataluña y el gobierno central?
las relaciones entre Cataluña y el gobierno central son malas y por tanto no, desde este sentido les afecta poco. Ahora el gobierno Sánchez, cuando empezó esto, mandaba la derecha, el Partido Popular de Mariano Rajoy, ahora manda la izquierda, la teórica izquierda del Partido Socialista de Pedro Sánchez, mejor en las formas, pero exactamente igual en el fondo. Tanto uno como otro han dado órdenes a la Abogacía del Estado, a la Fiscalía, para intentar perseguir a Puigdemont, y han sido las justicias de diversos países las que han ido diciendo que no proceden. Bueno, y con esto cerramos. ¿Cómo tomó el tema de la amnistía dada por el presidente Sánchez? Si lo considera un gesto o una forma de entablar un diálogo. A ver, primero una precisión, no es amnistía sino indulto, y ahora explico el porqué, que tiene gran importancia no solo jurídica sino también política. Fue un indulto a los 9 presos condenados, y eso vino motivado por la resolución a la que antes hacía referencia del Consejo de Europa, que exigía la inmediata libertad de estos condenados que estaban en prisión, y al gobierno español no le quedó más remedio, para no hacer el ridículo ante la comunidad internacional, que ponerlos en inmediata libertad. Nosotros estamos exigiendo la amnistía. La amnistía lo que significa es tabla rasa. No solo quedan liberados los que ya están condenados, sino que vamos a archivar todos los procedimientos en curso que afectan, como decía, a 3.000 personas diferentes, desde cargos públicos hasta simples manifestantes o activistas, o, por poner un ejemplo, a un payaso que se fotografió al lado de un guardia civil con la nariz roja, sin hacer nada, inmóvil, o a un mecánico que se negó a arreglar el coche a un policía nacional. Todos ellos están perseguidos y nosotros pedimos la amnistía. Desde Madrid se nos dice que la amnistía no cabe en la Constitución española, y yo, como jurista, afirmo con rotundidad que sí cabe en la Constitución española. Lo que prohíbe la Constitución española son los indultos generales. La diferencia entre indulto y amnistía es que el indulto lo concede el gobierno, la amnistía es una ley del Parlamento, y lo que no cabe es que el gobierno haga un indulto general, que el gobierno suplante al legislativo con un indulto general equivalente a una amnistía. Pero una amnistía es perfectamente viable. España ya aprobó una ley de amnistía cuando en la transición se pasó del franquismo al inicio de la democracia, y por tanto es perfectamente viable, y ahora son excusas de mal pagador. Es decir, no hay voluntad política de solucionar el conflicto pese a las buenas palabras. Muchas gracias. Ha sido un placer escucharlo y nos alegra haberlo tenido en Eurocast. Muy bien, pues a vosotros y muchas gracias.